María, una muchacha campesina elegida por Dios como madre de su hijo. En los 2 milenios que han seguido a su muerte, miles de personas han dicho haber experimentado fenómenos sobrenaturales, conocidos como apariciones marianas, visitas de María. Se dice que hay signos y maravillas que confirman la aparición, pero ¿pueden ser autentificadas las pretensiones de los visionarios? Los objetos aparecen a través de la lente de la cámara, pero no se pueden percibir con los ojos. Miles de personas se reúnen y esperan rezando la aparición de María. Apariciones marianas, primera parte. En el siglo III a.C., Gregorio Taumaturgo, un obispo cristiano de Asia Menor, se encontraba una vez acostado en su cama sin poder dormir. Estaba preocupado por un sermón que no acababa de salirle. De repente aparecieron 2 personas en su habitación. Un hombre mayor y una mujer que desprendía una luz tan brillante que Gregorio tuvo que apartar la vista. La pareja estuvo allí ante él discutiendo profundas cuestiones teológicas mientras él escuchaba. Entonces oyó una voz que procedía de un lado de la habitación. Era una voz femenina que decía: adelante, háblale de Dios. Luego, ambos desaparecieron. Pero Gregorio pudo determinar sus identidades por su conversación. San Juan y María, la madre de Jesús. La visión de Gregorio se convirtió en un hito religioso. Es la primera visión privada de la Virgen de la que tenemos noticia. Una aparición es la visión de un ser en un estado sobrenatural que normalmente no podría ser detectada por los sentidos. Santo Tomás de Aquino mantiene que en la mayoría de los casos es una experiencia íntima, una gracia especial de Dios que el individuo recibe. Puede haber miles de personas en el lugar en ese momento y que nadie la vea excepto el visionario. Desde el primer encuentro de Gregorio con María, muchos cristianos de todo el mundo han pretendido haber experimentado apariciones marianas. Entre ellas, un indio abatido, una monja francesa iletrada, unos niños sumidos en la pobreza en Francia y Bosnia, y una mujer de mediana edad en el desierto de Mojave. Sí, buena señora. Las apariciones marianas siguen siendo una parte especialmente importante de la cultura católica. Es en la cultura católica donde la fe en María es más importante y, por lo tanto, como puede suponerse, la mayoría de las apariciones se producen ante católicos romanos. Los católicos adoran a María, una muchacha judía nacida en un pueblo muy atrasado en el primer siglo de nuestra era.
es su relación con Dios por medio del nacimiento de Jesús lo que la ha elevado tanto. El evangelista Lucas realizó la crónica del momento conocido como la Anunciación. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen de la población de Nazaret llamada María para anunciarle que Dios la llama para ser la madre del Mesías. Destinado a ser sagrado e hijo de Dios. Ella acepta llevar a cabo esa labor. Sin su consentimiento, esta historia habría sido completamente diferente. Además del papel de María en el nacimiento de Jesús, la Biblia apenas tiene información sobre sus orígenes, su familia o su muerte. En el Nuevo Testamento no hay prácticamente nada de María. De hecho, hay más información sobre ella en el Corán que en el Nuevo Testamento. Solo sabemos lo mínimo de lo mínimo, que dio a luz a Jesús en un lugar llamado Belén y que en un cierto momento se casó con José. Sin embargo, tal vez por la falta de referencias bíblicas, la importancia de María creció en los corazones de los creyentes. Ella era un misterio y como tal se dejó mucho a la imaginación. En la Edad Media, la devoción por María se desarrolló hasta convertirse en un auténtico fervor religioso a medida que el temor al día del juicio final se extendía por toda Europa. La gente veía a María como la única que podía interceder por ellos ante su Hijo y obtener su misericordia, especialmente en el momento de la muerte. En aquellos momentos temibles en la historia de la Iglesia Católica, María se convirtió en una fuente de misericordia. Era la persona a la que se podía recurrir porque ella era madre y tenía un corazón de madre. Como testimonio del amor de la gente por ella, en el siglo XII María empezó a ser adorada de otras formas, más allá de las oraciones dirigidas a ella. Se añadieron capillas marianas a las catedrales y se multiplicaron los himnos escritos para y sobre la Virgen. Y empezaron a registrarse apariciones. Había interés en dejar constancia de las personas que decían haber experimentado visiones de la Virgen. A lo largo de los siglos, las descripciones que los visionarios hacen de la apariencia física de María en sus apariciones se han mantenido bastante constantes. Aparece como una mujer joven, adolescente o de poco más de 20 años. Está vestida con una túnica vaporosa, normalmente blanca, pero a veces azul clara. Aparece flotando en el aire y suele tener objetos importantes alrededor de su cabeza, una corona, estrellas, alguna flor. Cada uno de esos objetos tiene su valor simbólico. A veces tiene la piel oscura y otras no. Algunos dicen que María tiene la capacidad de aparecer en cada cultura en formas que puedan entender y siempre habla la lengua popular del lugar. El visionario suele verla como una persona en 3 dimensiones, una persona real de pie frente a ellos. Algunos dicen que es transparente o semitransparente, aunque otros dicen que no, que es de carne y hueso y que se aparece justo ante ellos. La elección que María hace de los visionarios puede resultar desconcertante. En el siglo XVI, su aparición en México ante un indio pobre acabó afectando a millones de personas.
Pero ¿fue acaso la historia de este hombre y su manto milagroso un mito perpetuado por los conquistadores cristianos? La fe de la gente no depende de lo que digan los críticos. La mayoría de las visiones registradas en el primer milenio del cristianismo fueron experimentadas por frailes, monjas o ermitaños. Personas que llevaban vidas religiosas excepcionalmente disciplinadas. Posteriormente, los nuevos testigos de apariciones marianas serán personas no especialmente devotas antes de las visiones. Son visionarios que también parecen tener orígenes mucho más modestos. Creo que es significativo de la dinámica de las apariciones que Nuestra Señora elija a algún miembro de la sociedad despreciado por esta. La sociedad le dice, tú no eres nadie, y Nuestra Señora le dice, eres especial. Una de esas personas especiales fue un humilde indio del siglo XVI llamado Cuauhtlatoatzin, cuyo poblado estaba al parecer cerca de la actual Ciudad de México. El nombre cristiano del indio era Juan Diego. Era uno de los relativamente pocos indios que habían adoptado el cristianismo después de que los conquistadores españoles sometieran al imperio azteca. Según la tradición, el 9 de diciembre de 1931, Juan Diego se dirigía a la iglesia cuando se le apareció la Virgen. Aparecía envuelta en una nube dorada, de pie sobre una colina azteca, de nombre Tepeyac, en el lugar donde antes se levantaba un templo de la diosa azteca Tonantzin. María habló al atemorizado indio en su lengua nativa y le pidió que solicitara al obispo Juan de Zumárraga que construyera un santuario en la cima de la colina donde ella podría ayudar a aquellos que vinieran con sus ruegos. Y allí va él. Y por supuesto no le creen, aunque yo estoy segura de que el obispo se mostraría muy amable con él. Después de que el obispo lo despidiera, Juan Diego vio a María en su camino de vuelta a casa. Abrumado por el fracaso, rogó a la Virgen que enviara a alguien más cualificado a ver al obispo. Pero María insistió en que Diego era su mensajero de confianza. Ahora, él es el mensajero de la Madre de Dios, y eso restituye la dignidad de Juan Diego y de los indios. Al día siguiente, el obispo escuchó con más atención el mensaje que Juan traía de María. Pero, aún escéptico, le pidió alguna señal de la Virgen. El 12 de diciembre, ésta le mostró a Juan Diego un rosal, en lo alto de la colina, en plena floración. Algo muy poco corriente, en mitad del invierno. Dio instrucciones al indio para que recogiera las rosas y se las llevara al obispo como prueba. Cuando Juan Diego se presentó ante Zumárraga, abrió su manto, llamado telma, para dejar caer las rosas en el suelo. Y cuando las flores cayeron, la imagen de Nuestra Señora apareció sobre su telma tal y como la conocemos hoy.
Conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, la imagen ha tenido un tremendo significado religioso y cultural para los mexicanos. La imagen se identifica como el origen del cristianismo mexicano. Y esta imagen sigue viva en las calles de Los Ángeles y Brooklyn, Texas, El Paso, Nuevo México y en toda Latinoamérica. Nuestra Señora de Guadalupe es la santa patrona de México y la gente coloca su imagen prácticamente en todas partes. En la panadería, en los taxis, tatuada en los brazos de los jóvenes, en sus espaldas, en los nombres de las personas y también en los de sus hijos. Hoy en día, la Telma está protegida por un cristal antibalas tras el altar en la basílica que se construyó en la década de 1970 junto al lugar en que antes se erigieron varias iglesias anteriores. Aunque la Telma está hecha de fibras de cactus que se degrada en el curso de unas pocas décadas, se ha mantenido intacta durante casi 5 siglos. Aún así, su naturaleza divina sigue siendo una cuestión muy debatida. Para un investigador moderno no es absolutamente nada milagroso. Está claro que está pintada. En algunos lugares el tejido está oscurecido, por lo que parece claramente una gruesa capa de pintura, y se puede ver que está descascarillándose a lo largo de una grieta del dibujo que cualquiera puede ver que está pintado. Algunas pruebas científicas arrojan dudas sobre la autenticidad de la imagen, mientras que otras la validan. Algunos devotos de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, también reconocen que hay zonas que han sido retocadas. Durante mucho tiempo no tuvo cristal protector. Cualquiera podía tocarla y a la gente le encantaba hacerlo. La han tocado y retocado, no tenemos dudas sobre ello, pero tras ello hay una imagen primitiva que corresponde a la imagen básica de Nuestra Señora de Guadalupe. Aunque la imagen sea obra humana, sigue siendo un muy efectivo símbolo religioso y político. En los pocos años siguientes en que la imagen se diera a conocer a los indios, millones de ellos abandonaron su vieja religión pagana y se bautizaron. Algunos críticos aducen que Guadalupe es una artimaña de los conquistadores para engañar y someter a los indios. Es interesante ver que esta imagen de la Virgen María aparece como la típica María española, aunque con rasgos indios. Y el lugar que la Virgen María ha elegido para levantar su iglesia es el lugar en el que durante años los indios adoraron a Tonantzin, su diosa virgen. No es extraño que los defensores de Guadalupe no estén de acuerdo con eso. Yo creo que Nuestra Señora llama a su iglesia a una conversión general al cristianismo del Evangelio, al cristianismo de Jesús, que es el cristianismo de la misericordia y de la compasión, que trae a la gente al redil. Hay otro aspecto que alimenta el debate. Los escépticos arguyen que no se conservan datos escritos sobre Juan Diego anteriores a 1548. La Iglesia, sin embargo, cree que en 1997 fue descubierto lo que se considera el certificado de defunción de Juan Diego. Es un documento conocido como el Códice Escalada, escrito sobre pergamino y datado en 1548. Presenta una imagen de Guadalupe junto al nombre indio de Juan Diego. Tiene unas pocas palabras en español que están mal escritas, lo que añade autenticidad al documento.
Hay también una fuerte tradición oral en torno a Juan Diego que el Vaticano considera fiable. Para los pueblos que no tenían escritura, la memoria oral era sagrada. Así que esos testimonios orales eran muy importantes. Y yo creo que estamos cada vez más seguros de que Juan Diego fue realmente un personaje histórico. El 31 de julio de 2002, el Vaticano estuvo de acuerdo. Juan Diego fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II. La fe de la gente no depende de lo que digan los críticos. Yo creo que Juan saca lo mejor de la gente. Esta gente tiene un profundo sentido del orgullo y la dignidad. Y la Virgen hizo por Juan Diego lo que hace hoy por ellos. $300 años después de su aparición ante Juan Diego, se dice que María ayudó a una nación devastada por la revolución. De todas las iglesias de París, Francia, la Virgen María eligió una sencilla capilla de la calle d'Ibac a principios del siglo XIX. Esta aparición está considerada por los estudiosos como la más notable de la era moderna y desempeñó un importante papel en la determinación del dogma de la Iglesia. La visionaria fue Catherine Labour, una hermana de la Caridad de 24 años, casi analfabeta, que había nacido campesina. Tenía un historial anterior de visiones y apariciones, curiosamente de Jesús, y de San Vicente de Paúl, el fundador de su orden, muerto en 1660. Algunos creen que era una mística. Otros, un clásico ejemplo de lo que los psicólogos llaman una personalidad propensa a las fantasías. A menudo nos preguntan si son embaucadores o sufren alucinaciones, y no son ninguna de esas cosas. No son enfermos mentales y puede que sean sinceros. Tampoco están transmitiendo una realidad objetiva que pueda ser medida o demostrada. Son sencillamente diferentes. Una noche de julio de 1830, Catherine se despertó súbitamente al oír su nombre. Vio una muchacha muy luminosa en su habitación. Según cuenta la historia, la muchacha luminosa la condujo al interior de la iglesia, donde vio lo que más tarde dijo que era la Virgen María, que descendía en una silla de terciopelo mientras le hablaba del desastre que se avecinaba. La aparición comunicó supuestamente a Catherine noticias muy inquietantes. El rey de Francia, Carlos X, iba a ser destronado. Las iglesias serían asaltadas y destruidas. Los sacerdotes tendrían que huir, pues según decía la Virgen, aquellos eran tiempos perversos. En el siglo XIX, Francia estaba sumida en una gran agitación política y social. Las apariciones de París tuvieron lugar en el contexto de la secularización de Francia. Era el momento en que se producía la separación de la Iglesia y el Estado y la pérdida de poder de la Iglesia. La Iglesia Católica francesa, de hecho, sufrió una significativa pérdida de poder durante la Revolución Francesa, pero se mostró esperanzada cuando se restauró la monarquía
y Carlos X ascendió al trono en 1824. Mientras los revolucionarios despreciaban la religión, Carlos era partidario de la Iglesia. Uno de sus lemas era «por el altar y por el trono». El rey Carlos vislumbraba un futuro en el que el catolicismo recuperaría su prestigio perdido en Francia. Sin embargo, una semana después de las apariciones de Catherine, en París se desencadenó la tristemente famosa Revolución de Julio. Cuando un miembro del gobierno de Carlos abolió la libertad de prensa, miles de personas se manifestaron por las calles. Las protestas se transformaron en sangrientos incidentes callejeros y muchos hombres y mujeres franceses fueron asesinados. Catherine estaba asombrada, porque aquello era lo que la Virgen había predicho. Se destruyeron iglesias y algunos obispos fueron también encarcelados y resultaron muertos. Carlos terminó huyendo a Inglaterra. En noviembre, en mitad de la agitación política, social y religiosa que consumía Francia, Catherine Labour se encontraba atendiendo al servicio vespertino de la iglesia cuando experimentó una nueva aparición. La Virgen se manifestó sobre su cabeza, vestida con una túnica blanca, de pie sobre un globo blanco y sosteniendo otro globo dorado entre los dedos. Sobre ella se formaron en el aire unas letras doradas. Resultó ser una oración. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. María le dijo, al parecer, a Catherine que hiciera medallas con aquellas palabras inscritas. Con la ayuda de su obispo, se hicieron las primeras medallas en 1832. Tuvieron un éxito fulminante, ya que aparecieron en una época de gran ansiedad y temor. La gente pensaba que les proporcionaba el favor divino, que propiciaba curaciones milagrosas y que les salvaba de incendios y enfermedades. Llegó a ser conocida como la medalla milagrosa. Muchos intelectuales avalaron la popularidad de la medalla, contribuyendo a preparar el camino que en 1854 llevó a la proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX. El principio católico sostiene que María, como decía la medalla, fue concebida libre de pecado original, una idea que ha sido popular pero controvertida desde la Edad Media. El argumento a favor de esa idea es que no habría sido aceptable que una pecadora fuera la portadora del Mesías, que debía nacer sagrado y sin pecado. Pero los protestantes dicen que no pueden creer eso. No aparece en las Escrituras y no estamos de acuerdo. Mientras la medalla ganaba fama internacional, Catherine Labour permaneció en el anonimato. Se pasó años ocupándose de los enfermos del hospital de su convento. Se retiró para ocultar su papel en las apariciones y siguió haciendo su trabajo sin recibir reconocimiento por el éxito obtenido por la medalla. Tras escribir un relato privado de sus experiencias, Catherine murió en 1876 a los 70 años. Su cuerpo se conserva en una capilla de París. Fue proclamada santa en 1947 y se considera que contribuyó a enderezar el incierto sino de la Iglesia entre los católicos franceses.
Catherine está considerada como la fuente y origen del renacimiento de la Iglesia en Francia durante una o dos generaciones. En el siglo XIX, los católicos romanos fundaron más de 200 nuevas órdenes religiosas solamente en Francia. En 1846, un pueblecito de los Alpes franceses, La Salette, fue el lugar donde se produjo una aparición significativa con un hecho destacable. Los visionarios fueron niños. Desde entonces los niños han sido fundamentales en las apariciones marianas en los últimos 200 años. La cuestión es por qué la gente piensa que los niños son buenos visionarios. Y eso forma parte de una especie de idealización de los niños y de la infancia. La gente mira a los niños como seres inocentes. Se cree que son incapaces de engañar, y si lo hicieran, no podría mantener el engaño insistentemente ante un control público riguroso. Sin embargo, ni Mélanie Calvat, de 14 años, ni Maximine Giraud, de 11, vivieron infancias ideales. Ambos habían sido maltratados o abandonados por sus familias. Tenían infancias terribles y vidas familiares muy difíciles, y en aquella época trabajaban como sirvientes. Un día de septiembre, los niños habían sacado a pastar las vacas. Cuando se despertaron de la siesta de media mañana, se dirigieron a la búsqueda del rebaño que se había desperdigado. Cuando miraron en un barranco, vieron un enorme círculo de luz que se abrió para dejar ver a una mujer sentada sobre una roca. Se tapaba la cara con las manos y lloraba desconsolada. Dijo que su hijo estaba muy triste por la falta de devoción religiosa de la gente del pueblo, y si aquello no cambiaba, ocurriría algún gran desastre. Dijo que se produciría una gran hambruna si la gente no se corregía y se portaba bien, si no dejaba de pecar y si no acudía a la iglesia. En cierto sentido, el mensaje no es muy llamativo, pero es diferente. Porque antes solía decir, construye una iglesia en este lugar. Y no dijo eso. Solo dijo, portaos bien. Es un enfoque totalmente nuevo el que se produjo en La Salette. La señora pidió a los niños que difundieran su mensaje entre los lugareños y les dio instrucciones de que rezaran todos los días. Los niños vieron cómo la mujer ascendía en su bola de luz hasta que desapareció de su vista. Después fueron a informar de la visión a sus patrones. Terminaron contándoselo al sacerdote, que al día siguiente pronunció un sermón sobre la aparición. Y la gente empezó a llegar al lugar en grandes cantidades. Fueron los lugareños y no los visionarios los que primero identificaron la aparición como de la Virgen María e interpretaron sus palabras en ese sentido. La Iglesia se lo tomó muy en serio y entrevistó a los niños en varias ocasiones. Eran unos niños sin ninguna gracia, y sin embargo, hasta los sacerdotes más escépticos que los entrevistaron admitían que cuando hablaban de las apariciones cambiaban completamente. De repente se ponían a hablar como locos de una manera simple y podían soportar interrogatorios que duraron años. Mientras tanto, alrededor del lugar de la aparición empezaron a producirse acontecimientos sobrenaturales. 2 soldados pidieron a Maximine que les llevara algún recuerdo de la zona. Y él fue allí y cogió una piedra. Pero como los soldados eran 2 y había una sola piedra, la golpearon para romperla, para que cada uno se llevara un trozo. Y en cada mitad, según creyeron, vieron la cara de Jesús. Años después de su experiencia mística, tanto Mélanie como Maximine dedicaron sus vidas a la Iglesia, pero ninguno de los dos pudo llevar una vida verdaderamente religiosa. Los visionarios llevaron vidas que no fueron ni remotamente ejemplares, pero la Iglesia lo justificó diciendo que ellos ya habían servido a su propósito y que ahora eran los teólogos quienes debían interpretar la visión.
Después de la Salet, la gente esperaba que la Virgen trajera nuevas noticias y orientaciones. Y había una gran presión sobre los visionarios a los que se les exigían mensajes, aunque anunciaran desastres y malos presagios. En la era moderna, especialmente en el siglo XX, se han producido también mensajes apocalípticos de que la historia estaba llegando a su clímax. Las maldades, los problemas, las condiciones en que se encuentra ahora el mundo serían signos del fin de los tiempos. El 18 de junio de 1961, en la pequeña población española de San Sebastián de Garabandal, 4 niñas fueron supuestamente elegidas por María para ser las receptoras de una profecía apocalíptica. Conchita González y sus 3 amigas, Mariloli, Jacinta y Maricruz, de entre 10 y 12 años, fueron una vez a robar manzanas a un vecino. Se sentaron a comerlas en un sendero pedregoso en las afueras del pueblo. Y fue en aquel contexto que vieron una ráfaga de luz y pretendieron haber visto un ángel. Y así empezaron sus experiencias, conocidas como las apariciones de Garabandal. Desde el 2 de julio, las niñas fueron testigos supuestamente de más de 2000 apariciones de la Virgen a lo largo de un periodo de 4 años. Se sumergían en lo que parecía un profundo trance, con la vista clavada en un punto que se encontraba sobre ellas. Bajo la vigilancia de un sacerdote, los lugareños ponían a prueba a las visionarias colocando luces brillantes ante sus ojos, sacudiéndolas y hasta clavándoles alfileres. Según algunos observadores, nada parecía sacarlas de aquellos trances. Pero no todo el mundo admite sin más las visiones de las muchachas. Se supone que si te pinchan con un alfiler y no te duele o te estremeces, eso es que estás en trance. Bueno, de hecho, cualquier actor podría hacerlo, y eso no prueba absolutamente nada. Es una tontería. Las apariciones fueron notables no solo por su gran frecuencia, sino también por el extrañísimo comportamiento que las chicas mostraban durante las apariciones. La forma en que se desplazaban al lugar de la aparición y regresaban de allí a sus casas dejaba al gentío anonadado. Parecía que iban como volando a la ida y después de las apariciones regresaban corriendo de espaldas colina abajo. Y a veces hasta corriendo de rodillas hacia atrás. Se dice que tenían un peso excesivo durante sus experiencias y que hombres muy fuertes, acostumbrados a manejar fardos muy pesados, no podían levantarlas. Como si todos estos extraños sucesos no fueran suficientes, los lugareños quedaron aterrados con un mensaje que las visionarias decían haber recibido de la Virgen. El fin del mundo se avecinaba. Empezarían con alguna señal visible, que no describieron ni dijeron lo que sería, pero sería algo que todo el mundo podría ver y nadie podría negar. Tras esa señal vendría la advertencia, algún acontecimiento como señal de Dios para que todos se arrepintieran. Había que convertirse y arrepentirse ya. Y por fin vendría el escarmiento que describieron como algo terrible. Terribles sucesos que castigarían a los malvados y premiarían a los rectos. Las apariciones de Garabandal
terminaron en 1965 de manera desconcertante. Las visionarias dijeron que la Virgen les había dicho que en cierto momento dado iban a renegar de las visiones, y de hecho así lo hicieron, aunque poco más tarde declararon que no sabían por qué habían dicho que aquello no era verdad, pues siempre lo había sido. Y realmente 3 de las 4 siguieron afirmando que las apariciones eran auténticas. Algunos devotos de Garabandal explican las retractaciones como resultado de la presión ejercida por el obispado. Aunque las visionarias no volvieron a hablar en público, 3 de ellas insisten en que el apocalipsis se producirá durante sus vidas. Han seguido siendo católicas fervientes que piensan que sus vidas cambiaron con lo que les sucedió. Por cada pretendida visión de María que se ha producido a lo largo de los siglos, los representantes de la Iglesia han buscado pruebas que puedan corroborarlas. Empezaron a buscar señales que las acompañaran. Por ejemplo, nubes sobre sus cabezas, que son símbolos significativos. Imágenes milagrosas que sigan algún patrón de líneas o colores, algo que puede interpretarse como una imagen religiosa con algún significado. La Iglesia Católica ha considerado siempre las curaciones milagrosas como la mejor prueba de una aparición y las define con gran precisión. La desaparición instantánea de algún síntoma mortal o de algún síntoma severo como la ceguera, sin un tratamiento adecuado, sin periodo de recuperación, sin explicación médica ni recaída. Se dice que se han producido curaciones milagrosas en varios lugares donde se han dado apariciones, pero hay un sitio en particular que especialistas y creyentes reconocen como centro de curas milagrosas: Lourdes, en Francia. Durante unos 150 años, el santuario de Lourdes, en los Pirineos franceses, ha sido un lugar de peregrinación para enfermos y afligidos de todo el mundo. Lourdes es el más importante santuario de curación de la cristiandad occidental. En 1858, una muchacha campesina y analfabeta de 14 años, llamada Bernadette Soubirous, vivía en la extrema pobreza en Lourdes. El 11 de febrero, Bernadette estaba recogiendo leña por la ribera cuando oyó un ruido procedente de los arbustos que había sobre una gruta cercana. Bernadette afirmó haber visto una imagen blanca en forma de una chica como de su edad que llevaba un rosario, pero no identificó la aparición como la Virgen María. De hecho, se refirieron a la aparición como Aquero, que significa esa muchacha en su lengua. Para cuando se produjo la tercera aparición, la mayoría de los lugareños consideraba que aquella figura era la Virgen. Según se decía, la visión había hablado con Bernadette y le había pedido que la fuera a ver a la gruta durante 15 días más. Bernadette lo hizo y se mantenía ante ella de pie, muy tiesa, moviendo los labios a veces como si se estuviera comunicando con un ser invisible. Los observadores, sin embargo, fueron testigos de un comportamiento de la muchacha especialmente desconcertante durante la aparición del 25 de febrero. Se arrodilló y se puso a escarbar en el suelo, quitando la tierra hasta que topó con lo que parecía barro blando, como borboteando, y se embadurnó con él las manos y la cara, y la gente no sabía qué pensar. Al parecer, la aparición había llevado a Bernadette a beber y lavarse en aquel lugar. Aquel mismo día más tarde, algunos lugareños cavaron más profundamente y hallaron un manantial. Casi inmediatamente se empezaron a atribuir curaciones milagrosas a aquellas aguas. El agua de Lourdes se consideró desde entonces sagrada y milagrosa, y todo el significado de lo que sucede en Lourdes se construyó en torno al manantial tanto como en torno al santuario propiamente dicho. El 2 de marzo, Bernadette afirmó que la aparición le había transmitido un mensaje para los sacerdotes locales.
dijo que debía construirse un santuario en la gruta para que la gente pudiera acudir a él en procesión. Pero no todo estaba bien. El párroco, Dominique Peyramal, consideró las afirmaciones de Bernadette poco menos que un grandioso engaño. Estaba sometida a un examen riguroso por su procedencia de clase. El sacerdote le dijo a Bernadette: ¿esperas que crea que has visto a la Santísima Virgen? Y ella dijo: no, padre, no espero que lo crea. Mi función no es hacer que usted lo crea. Mi función es decirle lo que me dijo. El sacerdote llamó mentirosa a Bernadette. Exigió que hiciera alguna prueba, que le pidiera a la aparición que le diera su nombre y una señal, que hiciera florecer un rosal en la gruta. Una multitud de 20.000 personas se congregó para verlo. Pero la señal no se produjo. Bernadette lo explicó diciendo que la Virgen estaba enfadada por la falta de fe de la gente. Unas 3 semanas después, Bernadette afirmó que la figura había vuelto a aparecer y que se había identificado. En su última aparición, Bernadette dijo que la mujer tenía los brazos cruzados sobre el pecho en una actitud de oración y los abrió y dijo: «Soy la Inmaculada Concepción». Para la gente de la época, esta fue una afirmación sensacional. La Inmaculada Concepción, la creencia de que María había nacido libre de pecado original, era un dogma de la fe católica. Se recogía explícitamente en la oración de la Medalla Milagrosa, que era un elemento clave de la devoción popular católica desde hacía 2 décadas. La Gruta de Lourdes se convirtió en un santuario a pesar de los esfuerzos de los representantes oficiales por descartar toda pretensión milagrosa sobre el agua. No es de extrañar que haya continuado el debate sobre las supuestas propiedades sobrenaturales del agua. En Lourdes hay un dicho precioso: para los que no creen, no hay explicación posible. Y para los que creen, no hace falta explicación. Solo una cantidad relativamente pequeña de casos han sido considerados oficialmente milagrosos por el Departamento Médico de Lourdes. El departamento se dedica a investigar y certificar desde 1884 los milagros atribuidos al santuario. Para que sea declarado un milagro en Lourdes, en primer lugar hay que tener documentación médica muy completa sobre la enfermedad antes de la visita al santuario. La curación debe ser instantánea y total. Debe durar al menos 5 años. La documentación médica se remite después a un equipo internacional de médicos, no todos necesariamente católicos. De los cientos y hasta miles de curaciones que supuestamente se han producido en Lourdes, solo 66 han sido declaradas milagrosas. Paradójicamente, Bernadette sufrió la enfermedad toda su vida. Era enferma de asma y nunca encontró alivio en las aguas de Lourdes. 2 años después de haber experimentado las visiones, ingresó en un convento de Nevers. Llevó una vida bastante ejemplar, aunque dura. En el siglo XIX no se consideraba que un visionario tuviera que estar orgulloso de su experiencia, y Bernadette no lo estaba. Y así, sus hermanas monjas decían que nadie fregaba el suelo de rodillas con tanta fuerza y tan frecuentemente como ella. Decía: «Yo soy una escoba, he cumplido mi propósito y he sido arrinconada». Bernadette murió en el convento el 16 de abril de 1879 a los 35 años de edad. Fue declarada santa en 1933 por el Papa Pío IX. El santuario de Lourdes sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. El caso de Lourdes destaca sobre todas las demás apariciones en la historia de la Iglesia, no solo por los acontecimientos propiamente dichos, sino también porque Bernadette Soubirous es considerada un ejemplo entre los visionarios. La forma en que manejó el caso, en que informó de lo sucedido y el tipo de vida que llevó después se consideran dignos de admiración en la Iglesia.
María, una muchacha campesina elegida por Dios como madre de su hijo. En los 2 milenios que han seguido a su muerte, miles de personas han dicho haber experimentado fenómenos sobrenaturales, conocidos como apariciones marianas, visitas de María. Se dice que hay signos y maravillas que confirman la aparición, pero ¿pueden ser autentificadas las pretensiones de los visionarios? Los objetos aparecen en la lente de la cámara, aunque no se pueden ver con los ojos. Miles de personas se reúnen y esperan rezando la aparición de María. Apariciones marianas, segunda parte. Desde el siglo III de nuestra era, se han registrado historias de imágenes milagrosas de la Virgen María y otras figuras o símbolos que han aparecido repentinamente en los muros de las iglesias, en vidrieras u otros lugares públicos. La Virgen María ha aparecido en muchas formas y sobre objetos de muchos tipos. En una pieza de fruta, que al partirla mostraba una textura especial, o en hojas que caían de los árboles, también en forma de luz sobre algún edificio o trozo de cristal. De los cientos de imágenes de las que se ha dado noticia, los creyentes consideran las de Egipto e Irlanda especialmente significativas. En la década de 1870, el condado de Mayo fue el centro de una región plagada de problemas. Muchos de los que habían sobrevivido a la devastadora hambruna de la patata fueron atacados por una epidemia de tifus. Este era uno de los rincones más pobres del país. El 21 de agosto de 1879, en el pueblo de Knock, varios parroquianos se dirigían a la iglesia. De repente percibieron una extraña luz brillante que cubría la fachada sur. Y apareció un retablo de figuras. Y allí vieron a la Virgen María, San José y San Juan Evangelista en un retablo con un altar y un cordero. Y los parroquianos estuvieron rezando el rosario ante aquel retablo durante un par de horas. Los investigadores eclesiásticos consideran sorprendente la gran cantidad de testigos, aunque hay algo que los asombra aún más. En los pueblos de los alrededores, muchas personas que no estuvieron allí y no vieron la aparición, dijeron haber visto aquellas increíbles luces y una especie de destello luminoso muy brillante, y que se pudo sentir un cambio atmosférico. Y el hecho de que las personas no religiosas vieran lo mismo que las religiosas resultó bastante convincente. Tan convincente que de hecho la Iglesia empezó a considerar la aparición de Knock como un acontecimiento importante. El mayor acontecimiento sobrenatural que se puede producir en la Tierra es lo que la Iglesia llama una teofanía, que es, en esencia, un encuentro entre el cielo y la tierra. Y la verdad es que no se producen muchas de esas. Knock se incluye en el grupo que podría considerarse una teofanía. Los escépticos, sin embargo, creen que la aparición de Knock fue solo una ilusión óptica. Si observamos la historia con detenimiento, se ve que hablamos de un simulacro. Todos estamos familiarizados con el test de Rorschach o la búsqueda de formas en las nubes, que sería la raíz de estas supuestas apariciones. A pesar de lo que digan los escépticos, aquel hecho tuvo un enorme impacto entre los creyentes.
Muchos se llevaron un trozo de yeso de la iglesia como recuerdo. Los creyentes sostienen que la Virgen visitó el oeste de Irlanda porque aquellas pobres gentes estaban necesitadas de esperanza y ayuda. Los pobres tienen devoción. Los creyentes necesitan algo que les dé fuerza. Con el tiempo, Knock se convirtió en un santuario curativo. Y la aparición conocida como Nuestra Señora de Knock, Reina de Irlanda, atrajo la atención mundial. Varios papas han visitado este lugar y lo han bendecido con su presencia. Y está claro que ha traído cierto grado de prosperidad a la población en la actualidad, pues se producen cientos de miles de visitantes al año. Y es una parte importante del mundo mariano. Unos 90 años más tarde, la noche del 2 de abril de 1968, unos trabajadores musulmanes de Zeitún, Egipto, percibieron algo extraño en lo alto de la iglesia copta de Santa María. Los testigos tomaron estas fotografías que sus detractores insisten en que han sido manipuladas. Se vieron luces al anochecer sobre la catedral. La gente miró hacia arriba y vieron una gran aparición de una mujer que andaba sobre la cúpula del templo. Se movía por el tejado de la iglesia, a veces en posición de oración, otras bendiciendo o bajando la cabeza. Y en un primer momento no supe si era real o no. Tal vez fuera el reflejo o las sombras de las luces de las calles. Pero después de unos segundos, estuve seguro de que era una mujer real que se encontraba a unos pocos metros de donde yo estaba. Y el aire movía el pañuelo de su cabeza y de sus hombros. Fue algo asombroso. Se dice que la aparición solo duró unos minutos. Pero cuando la figura empezó a aparecer casi cada noche, pronto fue identificada con María. El templo empezó a ser objeto de una vigilia diaria a la que asistía mucha gente, incluidos musulmanes, que veneran a María por su posición preeminente en el Corán. Es un personaje destacado del Corán. En primer lugar, como mujer de fe. En segundo lugar, por pertenecer a la estirpe de los profetas. Y cuando se menciona a Jesús en el Corán, se hace también con gran respeto y reverencia, pues se dice de él que es Jesús, hijo de María. Es como su título y se le identifica como hijo de aquella. Pronto, miles de personas dijeron haber visto la figura de María en lo alto de la iglesia. Lo interesante es que primero fueron 10.000 las personas las que dijeron haberla visto. Después fueron 100.000 los testigos. Y al final fue 1 millón de personas, la mayoría de los cuales no eran cristianas, las que decían haber visto a la Virgen María en la catedral. Una de ellas fue el presidente de Egipto, Gamal Nasser. La noticia se extendió por todo Egipto y fuera del país.
La policía local pensaba que la aparición era un engaño muy elaborado. Investigaron para descubrir algún dispositivo que pudiera haber proyectado la imagen. No hallaron nada, ni rastro de fraude, ni intento de reproducir las apariciones. Y el gobierno egipcio respondió iniciando la investigación oficial más larga y elaborada que se haya hecho nunca sobre una aparición mariana. Su voluminoso informe termina diciendo que creen que la gente vio realmente a la Virgen María en un cuerpo luminoso sobre la catedral. Otros han propuesto una explicación alternativa de la supuesta aparición. Al menos en cierto periodo hubo una actividad sísmica 10 veces mayor de lo normal y existe la posibilidad de que fueran lo que se llaman luces sísmicas. Los científicos investigaron las luces sísmicas en la década de 1930. Son un fenómeno luminoso electromagnético asociado a ciertos terremotos. Se informó que la aparición sobre la iglesia de Santa María se produjo cientos de veces durante 3 años y duró de unos pocos minutos hasta 9 horas. Aunque la Virgen no dio ningún mensaje en Zeitún, algunos han interpretado su mera presencia como un fenómeno de gran significado para los creyentes. Los musulmanes consideran que los cristianos han sido bendecidos y se acercan aquí porque creen en ella, y eso hace surgir una cierta unidad entre musulmanes y cristianos. En el siglo XX, 2 series de apariciones marianas. Una en Portugal y otra en Bosnia-Herzegovina, han sido destacadas especialmente por los especialistas. Se produjeron con 36 años de diferencia y ambas contenían revelaciones de secretos controvertidos que muchos piensan que fueron proféticas sobre el futuro de los acontecimientos mundiales. Los secretos son fenómenos fascinantes, uno de los aspectos más convincentes de las apariciones. Atraen y mantienen la atención de la gente porque quieren saber lo que va a suceder. El 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de 7 y 9 años, estaban descansando en una cueva cercana a la aldea de Fátima. Se les apareció una figura supuestamente de la Virgen María. Esta figura dijo a los niños que había venido del cielo. Después les pidió que se reunieran con ella en el mismo lugar los días 13 de cada mes hasta octubre. La noticia de la aparición se extendió rápidamente por la aldea y por los alrededores. Durante la aparición del 13 de julio, algunos testigos, según se cuenta, se alarmaron por el comportamiento de Lucía. Se puso pálida y gritó de terror. Cuando la gente le preguntó después qué es lo que dijo la señora que fuera tan terrorífico, la niña dijo que era un secreto. Al preguntarle si era bueno o malo, Lucía dijo al parecer que era bueno para algunos y malo para otros. Para agosto, el alcalde de la población, Arturo Santo, había asumido la misión de desvelar el secreto. Santo era conocido por sus sentimientos antirreligiosos
y en consecuencia sometió a los niños a interrogatorios severos. Los secretos se convierten en una forma de probar a los visionarios. El visionario consigue mantener el secreto ante aquellos que le están interrogando duramente. Eso se considera un signo de autenticidad. En 1920, 3 años después de que terminaran las apariciones, Jacinta y Francisco murieron a causa de la gripe que barrió Portugal. Lucía se convirtió entonces en la única depositaria del secreto. En 1925 ingresó en un convento y no fue hasta la década de 1940 cuando empezó a revelar el secreto poco a poco en sus memorias. Según Lucía, aquel constaba de 3 partes. La primera era una visión del infierno, un lugar de terribles tormentos, a donde iban los pobres pecadores, según había dicho la Virgen. La segunda parte del secreto era una profecía y la petición de María de santificar Rusia. Decía que, de no hacerlo, se producirían más guerras y aumentarían los conflictos en la Iglesia. En otras palabras, ocurrirían grandes desastres. El tercer misterio de Fátima, sobre el que se ha especulado mucho, fue enviado al Vaticano por el obispo de Lucía en 1957 y fue revelado por fin en el año 2000. Profetizaba el asesinato de un obispo vestido de blanco. Juan Pablo II mostró siempre una gran devoción por la Virgen, pero se hizo especialmente devoto de la Virgen de Fátima cuando sobrevivió a un intento de asesinato el 13 de mayo de 1981. Un 13 de mayo se produjo también la primera aparición de la Virgen ante los niños de Fátima. Y Juan Pablo II creía que fue la Virgen de Fátima la que lo salvó de aquel intento de asesinato. En mayo de 1982, el Papa visitó Fátima para dejar la bala del ataque en la corona de la estatua de la Virgen. En otras visitas que realizó a Fátima, el Papa no solo se reunió con la hermana Lucía, sino que también llegó a beatificar a sus primos Jacinta y Francisco el 13 de mayo de 2000. El secreto de Fátima afectó tan profundamente a los católicos romanos que más tarde las apariciones marianas repitieron sus dramáticos esquemas. En el pueblecito bosnio de montaña de Meyugoria se produjo una compleja aparición mariana que contiene secretos que aún no han sido desvelados. Las profecías apocalípticas de Meyugoria presentan presagios muchísimo peores y más inmediatos que las apariciones anteriores. En junio de 1981, 6 jóvenes de entre 10 y 20 años empezaron a dar cuenta de apariciones diarias de la Virgen. Tras varios meses, los visionarios afirmaron que María había prometido darles 10 secretos a cada uno de ellos. Al parecer, afectaban a la Iglesia Católica y al mundo entero. E iban a ser revelados gradualmente. ¿Esos 10 secretos son los mismos? ¿O son 10 secretos individuales para cada uno de los visionarios? ¿Son algunos de ellos iguales y otros diferentes? El hecho es que no lo sabemos, pero son preguntas fascinantes.
Algunos expresaron cierto escepticismo por el hecho de que los jóvenes visionarios mostraran comportamientos idénticos durante las apariciones. El hecho de que estos chavales se callaran en el mismo momento, hablaran al mismo tiempo, se arrodillaran exactamente en el mismo instante, vieran a la Virgen en el mismo lugar, todas esas cosas fueron examinadas una y otra vez. A los visionarios se les hicieron estudios médicos y científicos que incluyen electroencefalogramas que miden las ondas cerebrales hasta tan recientemente como en 1998. La conclusión fue que los visionarios estaban física y mentalmente sanos. No estaban alucinando ni mintiendo. Experimentaban algo inexplicable más allá de la comprensión de la ciencia. Se dice que durante sus experiencias, los visionarios estaban en estado de trance. Claro que el hecho de que estuvieran en estado de trance no garantiza el contenido de la visión, pero los devotos lo perciben como un signo de autenticidad. Para 2001, 3 de los visionarios, Miriana, Jacob e Iván, seguían manteniendo que habían recibido los 10 secretos. La Santísima Virgen siempre repite que no hablemos del secreto, que recemos. Pero como somos humanos, siempre estamos hablando de ello. No hay que preocuparse del futuro, no hay que pensar en lo que sucederá. Será la voluntad de Dios. Lo que cuentan es que los secretos les fueron revelados como en una película. Los vieron como si fuera una película y dicen que los 3 últimos eran las cosas más terribles que han visto u oído nunca y que no pueden pensar en ellas sin asustarse terriblemente. María ha permitido supuestamente que se conozca el tercer secreto. Los visionarios afirman que cuando terminen las apariciones se erigirá una señal sobrenatural, permanente e indestructible, sobre la colina de Podbordo, el lugar de la primera aparición de Medjugorje. Cuando se produzca la señal y se cumpla el tercer secreto, se abrirá un período de los más terribles acontecimientos de la historia de la humanidad. Unos 20 millones de devotos han visitado Medjugorje, lo que la convierte en uno de los principales lugares de apariciones del mundo. A mediados de la década de 1980, hubo grandes peregrinaciones organizadas de norteamericanos a Yugoslavia. Cuando volvían a su país, montaban centros marianos, empezaban a publicar boletines marianos y a organizar conferencias sobre la Virgen. Así que en los Estados Unidos han asistido en las 2 últimas décadas a un gran florecimiento de las apariciones de la Virgen y un gran interés público hacia ellas. En los años recientes han brotado puntos de apariciones marianas a lo largo de todos los Estados Unidos. Los devotos de las apariciones tienen a su servicio toda una red de medios de comunicación en expansión. Hay posibilidades de encontrar algo a un día de distancia en coche. Es un acontecimiento que puedes ver en persona. 13 de julio de 2004, 8:30 de la mañana. Es un día terriblemente caluroso en el desierto del sur de California. Entre árboles de Josué y maleza seca, los creyentes inician su peregrinación hacia un punto remoto del desierto de Mojave. El 13 de cada mes este rincón desolado se convierte en el lugar de aparición de Nuestra Señora de la Roca, como se conoce aquí a la Virgen María. Lo que es interesante es que la mayoría de las apariciones se produzcan en momentos y días precisos. La Virgen se apareció originalmente a los niños de Fátima en Portugal un día 13 y muchas de estas actuales apariciones siguen ese mismo patrón. Se dan el día 13 del mes. Mientras esperan la llegada de un visionario carismático que los aquí reunidos conocen muy bien, los peregrinos rezan con la esperanza de ser sanados de sus enfermedades, hambrientos de experimentar un milagro. El sol está brillando y puede verse que hay una gran actividad en el cielo. Muchas revelaciones. La Virgen está ahí.
Tengo problemas renales y he tenido otros problemas graves, pero la Santísima Madre ha intercedido por mí y soy una persona feliz cuando vengo aquí. Estoy aquí porque la Virgen se aparece y nos envía mensajes. Muchos de los aquí congregados buscan comprenderse a sí mismos, al mundo en que viven y lo que está por venir. Un rito común en este lugar y en otros parecidos de todo el país es fotografiar supuestas formas milagrosas en el cielo. Las fotos pueden probar, según los creyentes, que las apariciones son auténticas. Se toman fotos con la esperanza de que aparezcan en ellas luces extrañas o incluso la propia Virgen, de modo que se pueda probar su presencia. Los objetos aparecen en la lente de la cámara, aunque no se pueden ver directamente con los ojos. La Virgen María estaba de lado con un gran velo sobre la cara. En otra parecía que tenía las manos extendidas. Sí, tengo 2 fotografías de esas. Me dijeron que la Virgen Santísima venía del sol, así que estuve tomando fotografías del cielo todo el rato. Era un gran óvalo con unas escaleras y que estaba coronado con una torre. Una imagen especialmente popular ha sido bautizada como la Puerta Dorada del Cielo, en referencia al pasaje bíblico del libro de las Revelaciones que dice: «Tras esto miré y vi en el cielo una puerta abierta». Las supuestas imágenes sobrenaturales, que solo se ven en fotografías Polaroid, se captan apuntando la cámara directamente al sol. La investigación indica, sin embargo, que la llamada fotografía de la Puerta del Cielo puede ser una ilusión óptica. Cuando haces una foto a algo tan brillante como el sol, y se puede hacer también apuntando a una lámpara halógena, sobrecargas la máquina y puedes obtener una forma así, parecida a una puerta con rayos de luz a su alrededor que parece la puerta del cielo, pero no es más que la puerta de una cámara fotográfica. A las 11 de la mañana aparece en una furgoneta María Paula Acuna, de 52 años. Es la visionaria de Nuestra Señora de la Roca. Acompañada de sus seguidores, reza con la multitud. Dios te salve María, llena eres de gracia. Mientras se abre camino hacia un altar provisional instalado en el lugar donde se supone que experimentó la aparición, María Paula afirma que ve regularmente a la Virgen y que recibe mensajes de ella desde 1990. Y me dice, en el nombre de mi Hijo Jesucristo, creo que formes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todos. Estamos formando, somos las hermanas de la caridad, somos misioneras de la fe en la caridad de la fe. Para ellos, Madre. Estas personas suelen creer firmemente en su fe y en sus visiones. Sí, buena señora. Ella parece muy bonita, aparenta unos 16, 17 años, es 5'5" de estatura y es un rostro divinísimo que nos encuentra en la tierra. La voz de la Santísima Virgen Madre es muy suave. Yo no sé por qué ella vino a mí. Solamente Dios Padre sabe a quién se va a dirigir y quién le va a servir para su eterno trabajo. Hasta ahora los mensajes que María Paula ha recibido de la Virgen no han sido nada alegres. Al parecer exhorta a las personas a amarse las unas a las otras y a rezar frecuentemente, e incluye amenazas de desastres inminentes. Ella invitó a toda la gente para que recen y tengan fe, que no abandonen a Dios. Mi luz a través de ti, María Paula, ya es hora de que el paraíso que Dios hizo para que vos nacieras y trabajaras para Él. Algunos de sus mensajes tienen una vertiente bastante oscura. Son del tipo de o rezamos o no sabemos lo que pasará. En septiembre de 1995, tras pasar más de un año investigando a María Paula, la Archidiócesis de Los Ángeles envió una circular a sus sacerdotes. En ella se declaraba que el fenómeno de Nuestra Señora de la Roca no contaba con la aprobación de la Iglesia.
Sabíamos desde el principio que la gente tiende a ir a estos lugares con la esperanza de que suceda algo espectacular y no estaba necesariamente relacionado con la oración. Se ha dicho que solo una pequeña línea separa la devoción y la superstición, y cuando te adentras en la superstición, entras en un mundo de creencias sin base. A María Paula no le preocupa que la archidiócesis rechace su ministerio. Yo estoy sintiendo mucha paz, porque la voz del cielo es la que me domina. Obedezco a la ley de la iglesia en la tierra, pero también obedezco a Dios, las divinas órdenes que me dan de seguir adelante consolando a mis hermanos y trayéndolos a la paz de Dios. A los devotos de Nuestra Señora de la Roca no parece molestarles la decisión de la Iglesia sobre María Paula. Han sido atraídos hasta este remoto lugar porque está claro que son personas de fe. Y ella tiene una conexión muy fuerte con ellos, una conexión emocional, una conexión espiritual. Se puede ver en las caras de estas personas cuando ella se acerca a la multitud. Todos quieren tocarla. Sí, realmente es una conexión muy poderosa. De acuerdo con la tradición cristiana, Dios puede elegir comunicarse con la humanidad siempre que lo crea conveniente. La Iglesia Católica cree que históricamente una de las vías de hacerlo han sido las apariciones marianas. Durante siglos, la Iglesia ha estado evaluando todas esas apariciones para determinar su autenticidad. Desde el punto de vista de la Iglesia, estas cosas tienen varias explicaciones. En primer lugar, pueden ser genuinas. En segundo, pueden ser alucinaciones. Y en tercero, pueden ser diabólicas, es decir, obra del diablo. La Iglesia se toma muy seriamente las apariciones de la Virgen María. Las investiga todo lo que puede porque tiene el deber de asegurarse de que los creyentes no sean engañados, confundidos o dañados por la aparición. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV escribió que solamente tras una cuidadosa investigación de una aparición se podía conceder permiso para divulgar el acontecimiento, y solo como ejemplo y enseñanza para los creyentes. Básicamente, Benedicto XIV planteó que las apariciones se producían para potenciar la fe de los hombres y no tienen el estatus de las Escrituras, por ejemplo. Y tras un profundo examen, cuando una aparición se declara auténtica, eso significa que puede divulgarse y puede erigirse un santuario. Pero los católicos romanos no están obligados a creer en apariciones. En 1978, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano señaló instrucciones generales para que los obispos evaluaran las pretendidas revelaciones privadas. La institución subrayó que es el obispo local la principal autoridad en los casos de apariciones. Sin embargo, en las circunstancias más difíciles, la congregación podía implicarse también. Al final llegaría la aprobación papal por medio de una visita personal del pontífice o alguna alusión a esa aparición en particular, pero no es nada demasiado formal. No hace muchos años, el Papa Juan Pablo II visitó Fátima, y eso se consideró como un importante signo de aprobación. La valoración final de la Iglesia de si una aparición es genuina o no depende en gran medida de la personalidad del visionario. ¿Tiene este individuo una personalidad estable? ¿Le está produciendo un buen efecto? ¿Es una persona que sigue humildemente los evangelios? Cualquier aspecto de teatralidad o sensacionalismo es generalmente considerada una razón para ni siquiera proceder a realizar la investigación. Bernadette, la visionaria de 14 años de Lourdes, Francia, en 1858, ha sido utilizada por la Iglesia como modelo para evaluar a otros visionarios. Si un obispo me envía a alguien que pretende haber sido testigo de algún fenómeno sobrenatural, lo valoro comparándolo con Lourdes.
Lo mido comparándolo con Bernadette, con su sentido común, con su absoluta falta de protagonismo, su falta de histeria. Un buen testigo cuenta lo que vio, y yo creo que Bernadette es el testigo por excelencia. La Iglesia se hace cargo también de juzgar la calidad del mensaje que el visionario dice haber recibido de la Virgen. El mensaje tiene que ser completamente acorde con la fe cristiana y con las enseñanzas de la Iglesia, y debe tener también un cierto sentido común. Pues yo he hablado con personas que me han dicho que el mundo iba a saltar por los aires el próximo martes o cosas así, pero las enseñanzas de la Iglesia se mantienen al margen de cualquier revelación privada. De unas 80.000 supuestas apariciones que se dicen haber producido desde el siglo III, solo una pequeña cantidad ha recibido la aprobación de la Iglesia Católica. Solo un 1% de las apariciones supuestamente reales han sido aprobadas por la Iglesia. Hasta la fecha, esa cantidad no incluye ninguna aparición en los Estados Unidos. En Europa, entre las primeras apariciones que recibieron aprobación se encuentra la de Catherine Labour en 1830. La aparición de la Salette en 1846 también se ganó pronto la aceptación de la Iglesia, a pesar de las personalidades poco piadosas de los visionarios Mélanie y Maximin. Otras apariciones que han recibido la aprobación oficial son las de Guadalupe, Lourdes, Knock y Fátima. La Iglesia suele ser muy prudente. En cierto sentido, está uniendo su buen nombre a estos fenómenos. La aprobación significa que les das tu buen nombre y naturalmente prefieren ser prudentes. Es por eso que actualmente hay unas cuantas supuestas apariciones muy populares que no han recibido la aprobación de la Iglesia. Las más claras son las de Medjugorje y Garabandal. Aunque algunos siguen apoyando las apariciones que empezaron en 1961 en Garabandal, España, la Iglesia les retiró su apoyo cuando algunas de las jóvenes visionarias se retractaron de sus afirmaciones. Sin embargo, las supuestas apariciones de la Virgen a los jóvenes croatas de Medjugorje, que empezaron en 1981, no han recibido aún ni aprobación ni rechazo por parte de la Iglesia. Millones de devotos de María siguen viajando a los lugares de apariciones a la búsqueda de lo que necesitan. Para los creyentes, los mensajes de María pueden ofrecer una voz de ternura y tranquilidad. Su imagen puede reconfortar, aportando una fuente de esperanza. Sea o no una aparición autentificada por la Iglesia, algunos podrían decir que la fe en la bondad, la rectitud y el amor, todo lo que María representa, es el auténtico milagro.